Para empezar y ponernos un poquito como en tono, como en el ejercicio, vamos a empezar con el impuesto al consumo. Es un tema básico, sencillo, no tuvo muchas connotaciones, muchos cambios, y no hubo demasiado boom con ese tema del impuesto al consumo. Pero básicamente había una parte que llamaba mucho la atención, y es el tema de la venta de inmuebles relacionadas en el artículo 21. Básicamente, ¿qué nos dice el impuesto al consumo? Dice que la venta de inmuebles se gravará a partir del 1 de enero de 2019 con el 2% como impuesto al consumo. Por lo tanto, la venta de inmueble queda como un bien excluido de IVA y entra como un bien gravado del impuesto al consumo cuando ese impuesto al consumo supere los 26.800 VTs. 26.800 VTs, estamos hablando más o menos de casi 1.000 millones de pesos, una venta de un inmueble. Pero analicemos un poco las connotaciones, voy a de una vez haciendo aclaraciones. Básicamente aquí tratamos de darles una connotación, un tinte diferente a lo que es la reforma, lo que es la ley de financiamiento. Y vamos a ahondar en puntos claves que tiene cada norma a fin de que ustedes lo puedan aplicar y lo puedan determinar ya dentro de sus empresas o lo puedan determinar ya dentro de sus asesorías o como contadores, como gerentes. Quedan estrictamente tres grupos: gran contribuyente, responsable y simple, porque el no responsable no está. Y en ese orden de ideas, el gran contribuyente le puede retener al responsable o le puede retener al simple. Y el responsable le debe retener al simple. Estamos hablando de impuesto a las ventas. Ojo, de impuesto a las ventas porque no hemos pasado nada de renta. En impuesto a las ventas tiene que hacerle la retención. Y de acuerdo a lo que estableció la norma, ¿de cuánto es la retención por el momento? Del 15%, que esa es la retención que tiene que hacerse. Entonces los que ya han hecho operaciones con responsables de simple, automáticamente tienen que aplicar rete IVA. Temas de dividendos. Se aplica una retención en la fuente a las personas jurídicas. Ojo, no es impuesto, es una retención en la fuente a las personas jurídicas. O sea que si yo le voy a trasladar dividendos a una persona jurídica, yo le hago retención en la fuente. Acá, también le hace retención en la fuente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer retención en la fuente por el 33% o el 15%, depende de lo que vaya a recibir. Pero esa retención en la fuente a esa persona se le convierte en su impuesto o va a ser tema para que lo incluya en su declaración de renta. 10.281.000, 10 milloncitos de pesos, o sea que no podemos distribuir más de eso porque nos graban. Entonces, pero a las personas jurídicas yo les hago la retención, pero a esa persona jurídica que le hice la retención no es un impuesto para él. Y eso es nuevo, eso no había salido. Es un impuesto que es trasladable a la persona natural. O sea, usted yo se lo retengo a la persona jurídica, pero él encima tiene accionistas, que al final van a ser personas naturales. Y así sucesivamente hasta que llegue a la persona natural. Y cuando llegue a esa persona natural, esa retención la asume la persona natural. Y ustedes dirán, ¿y cómo es ese enredo? Entonces no es tan fácil venir a hacer una planeación y decir, eso, métase al simple, eso, haga ¿cómo fue que dijo un muchacho? Eso consiga muchos empleados y métalos. No, eso no es sano. ¿Por qué? Porque eso tiene sus connotaciones. Cuando hagamos la planeación toca pensar en diferentes situaciones, como pueden ser ¿cuáles? Pues temas de seguridad social, temas de riesgo laboral, temas de impositivos, o el impuesto que yo me estoy reduciendo de acá, se lo estoy trasladando al accionista. Entonces tenemos que analizar todo el grupo en conjunto para poder dar un buen servicio de planeación. Otra forma de tributación alternativa. Con el simple, todo se hace en una declaración, entonces la causación del simple es anual. Entonces vamos a presentar un único impuesto de forma anual, pero con anticipos bimestrales. Entonces cada mes hacemos el anticipo
Y al final del periodo lo que hacemos es unir esos anticipos y la declaración, que bajo el esquema que está montado, con excepto un pequeño error que tiene en el tope, pues prácticamente eso da 0. ¿Qué logra el Estado con eso? Pues que el recaudo se haga mensual. ¿Qué logra el Estado con eso? Que las empresas que son pequeñas, complicadas, que tengan dificultades, pues les facilite el recaudo o la implementación del impuesto y generen o bajen los niveles de estrés. Sustituya el impuesto de renta, lo que les dije, es aparte, lo saca del sistema de renta y usted entra al simple. Por lo tanto, todo lo que esté establecido en renta, pues ya no le aplica. Entonces, los que tenemos los papelitos del sistema POS, pues ya no nos interesa, porque vamos al simple. Por lo tanto, eso ya no aplicaría. ¿Sí es porque les decía que el POS se solucionaba de pronto con el simple? Aquellos que tengan dificultades en relación a los gastos para poderlos soportar. En el momento que usted esté en simple y cumpla y pase los topes, pasa a ser al impuesto de renta. Y ojo con ese tema, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener? Pues ser cumplido en el pago de aportes, ser cumplido en el pago de impuesto, inscribirse en el RUT. Entonces yo el 3 de una vez estuve llamando. Me quiero inscribir en el RUT como simple, porque yo hice mi planeación y dije, me conviene simple este año. Y me dicen, no ha salido, tiene que esperar el decreto reglamentario. Estoy esperando el decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque la norma decía que lo podía hacer. ¿Cuál era la ventaja? Pues que estos tipos de personas que están en el simple tienen varios beneficios. El primero, no están obligados a hacer retención, excepto las laborales. O sea, dejan de ser agentes de retención. Entonces se quitan el RETEICA, se quitan el RETEIVA, se quitan todo eso, dejan de ser esa parte. Segundo, ojo, estoy hablando de retención de agentes de renta, ¿no? Segundo, no les pueden aplicar retención, excepto el RETEIVA. Entonces no les pueden aplicar el famoso 11%. Y era un tema que yo siempre tenía como mis discusiones, ¿no? ¿Por qué a los de honorarios nos cobran el 11% cuando nuestra realidad financiera es que la utilidad que deja un negocio puede ser del 5 o del 6? Y siempre resultamos solicitando devoluciones de IVA, ¿no? Entonces aquí me soluciona un poco ese tema. ¿Por qué? Porque ya no estoy obligado a que me apliquen retención. Y digamos, cuando les digo coloquialmente que llamé el 3 de enero, era para evitar que las facturas que yo enviara me les aplicaran retención. Entonces yo iba a mandar la factura con el RUT de una vez. No pude. Entonces ahora me toca aplicar y después decir, ay, hágame un favor, devuélvame la plática de la retención, porque ahora soy simple. Los pequeños comerciantes y las peluquerías que tienen que facturar, entonces tienen que pertenecer tienen que estar facturando electrónicamente, obligatoriamente. Obligatoriamente. O pueden utilizar el POS, porque por ejemplo los clientes son muchos, o sea, tienen que facturar esos mini mercados y todo tienen que facturar electrónicamente. Mira que la pregunta que hace es muy, muy importante y es un tema de pura planeación tributaria. La norma me dice a mí que para pertenecer al régimen simple yo debo generar factura electrónica, debo tener factura electrónica, o sea, resolución de factura electrónica, más no facturar electrónicamente. Además, desde el tema de factura electrónica, la factura electrónica convive con la factura POS. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de la peluquería, pues yo saco mi resolución de factura electrónica y saco mi resolución de POS. Y lo hago por POS. ¿Estoy incumpliendo la norma? No. ¿Tengo factura electrónica? Sí. ¿Cuánto se terminaría declarando para la venta de un inmueble, por ejemplo, de 100 millones de pesos? Tiene que remitirse al SIU, actividad 59, sección A, división 1. Las actividades que estén ahí son las actividades que aplican. Entonces, no, la verdad no me puse a mirar si estaba la ganadera o no estaba la ganadera, pero sí sé que es esa división. Entonces, en el SIU lo define. Son actividades específicas.
nuestros clientes ya nos están exigiendo el tema de la factura electrónica y dice que si nosotros no facturamos con la factura electrónica, valga la redundancia, no nos generarán el pago. Pero según la DIAN, el plazo para nosotros estaría extendido hasta el 30 de junio. Pero ¿y qué podemos hacer? Tú lo has dicho, no estás obligada. Entonces lo único que puedes remitirles es el decreto, el estudio de por qué no estás obligada y que se mantengan y que te respeten los tiempos que establece la DIAN. O sea, ellos no pueden venir a normar más que el mismo Estado, ¿no? Estamos obligados a hacer facturación electrónica. Todas las facturas que se han hecho se deben empezar desde enero primero. Yo lo que estoy diciendo acá es que, ojo con un tema, yo estoy diciendo evalúenlo, lo dejo abierto, a consideración de cada uno. Yo no estoy diciendo acá es que ya a partir de esto, no, es decisión de ustedes y análisis de ustedes. Yo les dejo las dos connotaciones. Lo que sí les digo es, prevénganse, los que no tengan factura electrónica, saquen factura electrónica ya. Les agradezco mucho su atención, no olviden de pronto contactarnos y muy amables por la participación.